Sí, ahí ya está grabando. Ahí está. Ah, porque el puntito ese aparece cuando vos empezás a grabar, no cuando Claro. yo te habilito. Sí. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Buenas. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver si terminamos este problema. ¿Tá? Quedan un par de partes más. Y después seguirían con otros temas con Tomás Di Lavelo. Si no recuerdo mal, hasta el final. Así que hoy vamos a ver si podemos terminar el problema que estábamos haciendo. Bueno, vamos a ir arrancando y si aparece alguno más lo habilitamos. Vamos a compartir. Estoy compartiendo de nuevo Estoy compartiendo de vuelta la gráfica de la solución. ¿Les está apareciendo? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, bárbaro. Lo último que habíamos visto es acerca de la función de protección instantánea en un cierto... me está dando que la conexión es inestable. ¿Se estará cortando? ¿Se cortó un poquito al principio, pero después no, ahora está bien. Bueno, entonces les decía que lo que habíamos visto es la posibilidad de utilizar una función de protección instantánea y habíamos visto que eso da a la posibilidad de conocer un cierto rango de corrientes de cortocircuito para los cuales yo de alguna manera conozco el lugar físico donde seguramente se dan esos valores de corriente de cortocircuito. Esto es, por ejemplo, en el caso el rango, ¿sí? el largo de la línea hasta la primera derivación. ¿Ah? Entonces, si uno hace fe en las cuentas, hay un cierto rango de corriente en el cual se puede meter un instantáneo porque no es necesario coordinar con este fusible, porque para ese rango de corriente de cortocircuito, el cortocircuito físicamente se da aguas arriba del fusible. ¿No? Eso es coordinación amperímetro. Lo que quiero aclarar, y no sé si lo dije bien, tal vez los que están escuchando la grabación en algún momento, capaz que la grabación anterior, no sé si lo dije bien, pero cuando yo calculé este valor de 3,339 kA, si ustedes se fijan en la solución, está calculado con los dos transformadores en paralelo. ¿Ah? Y está bien que sea así, ¿por qué? Porque justamente cuando los transformadores están en paralelo, es el peor caso de corriente que se puedan dar de acá aguas arriba. ¿Ah? De esa manera yo estoy seguro que aún en el peor caso, con las mayores corrientes de cortocircuito que corresponden a la paralelización de los transformadores, bueno, de este valor de corriente que calculé ahí, 3,339 kA, a valores mayores, seguramente se da acá. ¿Ah? Si yo lo hubiera calculado con un transformador solo, me hubiera dado un valor de corriente lógicamente más chico que este. ¿Ah? Entonces, si yo ajusto el umbral del instantáneo a un valor más chico que ese, porque equivocadamente lo hago considerando como si hubiera un transformador solo, luego cuando se paralelicen
lo que va a pasar es que voy a tener valores mayores y yo ya habré programado una actuación instantánea, con lo cual de repente tengo un cortocircuito acá y lo que va a pasar es que se va a quemar el fusible y además va a abrir la protección, van a abrir las dos cosas. Entonces, la manera correcta de hacerlo es considerando el peor caso posible en este punto, que es con los dos transformadores en paralelo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y no se pueden cambiar el ajuste de las protecciones en función de si está paralizado o no el transformador? Y sí, bueno, eso implica que haya un plan de ajuste cada vez que se paraleliza. Bueno, ¿se puede hacer? Sí, hay que acordarse de hacerlo. ¿Ah? Por eso este problema está planteado con un seteo fijo. ¿Ah? Obviamente, si yo lo hiciera de esa manera, si yo cambiara el seteo en función de si están en paralelo o no, desde el punto de vista de la red es mejor, ¿ah? Porque yo estaría cubriendo con el instantáneo, digamos, un rango mayor de corrientes y por lo tanto actuando más rápido, ¿sí? Y por lo tanto envejeciendo menos la red. ¿Tá? Pero bueno, eso implicaría tener digamos, la disciplina de cada vez que cambio el estado de conexión de los transformadores, también tengo que cambiar los seteos. ¿Ah? Es decir, en realidad estos problemas están pensados para un seteo fijo. Por eso siempre hay que pensar en la peor condición respetando las consignas, que en este caso es la selectividad. ¿Ah? Bueno, vamos a ver ahora la solución del problema para el ajuste de tierra, ¿tá? Que es este que tienen acá. ¿Tá? Entonces, si recordamos los requisitos de la letra, ¿tá? Yo lo leo, no lo comparto para no perder tiempo, pero lo leo, y es que por razones de seguridad se impone como criterio que el relé actúe en un segundo para corrientes de tierra de 300 amperes. ¿Ah? Dice, determinar cuál tipo de curva se ajusta a lo requerido y definirla. ¿Ah? Entonces, la letra lo que me dice es, vos podés usar una curva muy inversa o una curva extremadamente inversa. ¿Ah? Puede ser una de las dos. ¿Sí? Puede ser una de las dos. Ahora, yo te impongo que pase por un punto. Te impongo que pase por un punto. Esto es, si ustedes ven ahí en la curva de solución, este punto, ¿no? ¿Se está viendo ahí la curva de solución? Sí, sí. Está hecha el lápiz. Entonces, a un segundo, que es esto que está acá, ¿sí? Está marcado la corriente 300 amperes. ¿Ah? Entonces, ese es un punto por donde tiene que pasar sí o sí la curva. ¿Ah? Lo que tengo duda es si va a ser extremadamente inversa o si va a ser muy inversa. Pero seguro que tiene que pasar por ahí. ¿Ah? Ahora, si se acuerdan de la clase pasada o la otra, habíamos visto que el umbral de actuación de tierra era 11 amperes. ¿Se acuerdan que lo habíamos estimado en base al cálculo de las corrientes capacitivas de desequilibrio y tomando un factor de seguridad que en este problema es 2? ¿Tá? Y bueno, en los problemas que están resueltos es siempre 2, pero bueno, podría ser cualquier otro. Digo, más o menos lo que se toma es entre 1,5 y 2, pero tengan en cuenta que son factores de seguridad que son arbitrarios. Bueno, dicho eso, se calcula, como vimos, nos dio algo así como 11 amperes. ¿Tá? Por lo tanto, lo que tengo es la asíntota, si quieren, de la curva, y sé que tiene que pasar por este punto. ¿Tá? Entonces, en este caso, lo que hace el problema es decir, bueno, lo voy a dibujar acá.
yo tengo ese punto acá y tengo la asíntota, supónganse que es esto, los 11 amperes que están ahí. Entonces voy a tener una curva que va a ser algo así. ¿Ah? Y de repente otra curva que va a ser algo así. ¿Ah? Así que vamos a dibujarlo con otro color, así que más. ¿Ah? Esto ustedes ven la solución y ven las cuentas, digamos, pero me adelanto a decir que, digamos, la curva extremadamente inversa tiene esta pinta, es decir, tiende a caer más rápido, digamos, ¿sí? Con un ángulo mayor, digamos, y la muy inversa no. Pero más allá de eso, digo, ustedes tienen la función matemática que las describe. Entonces, en definitiva, en este problema es, bueno, yo impongo que pase por este punto y que tenga la misma asíntota las dos, tanto la extremadamente inversa como la muy inversa. Entonces, ¿por qué una serviría y otra no? Bueno, justamente lo que hay que ver para definir cuál es la que sirve y cuál es la que no, es ver, acá obviamente está dibujada la que sirve, ¿no? Lo que tienen que ver es justamente si hay coordinación con los fusibles, digamos. Y más explícitamente, dado que es el peor caso, digamos, para coordinar, el fusible más grande, que es en este caso el fusible de la derivación, que era de 25 amperes que está acá. ¿Ah? Entonces lo que digo es, bueno, me planteo las dos curvas y veo, Se te está cortando digamos, ahí. No sé si soy yo. lo demás A todos. bueno, repito entonces. Yo tengo dos tipos de curvas, ¿ok? Que tienen una fórmula matemática distinta. Las de tipo extremadamente inversa van a caer, digamos, más rápido, ¿sí? Porque hay un cuadrado, ¿sí? en la corriente. Y la otra, la muy inversa, va a caer, pero no tan rápido. Entonces, las dos curvas tienen la misma asíntota, que son esos 11 amperes, que es el umbral de actuación de tierra. ¿Tá? Entonces, ¿cuál de las dos curvas elegiré? Bueno, ¿qué otro criterio tengo? Bueno, el otro criterio que tengo es respetar la selectividad con el fusible más grande que tengo, que es el fusible de la derivación. ¿Se escuchó eso? Sí, sí, ahora sí. Entonces, lo que tengo que ver es una cierta corriente que después vemos cómo se calcula, pero da 1.185 kiloamperes, ¿qué sería esa corriente? Y va a ser la corriente de cortocircuito en la corriente de cortocircuito más grande inmediatamente después de la derivación, solo que en este caso es fase tierra, ¿verdad? Entonces, más allá de cómo se calcula, que después lo vemos, asumiendo que da esto, 1185 amperes, yo lo que voy a decir es, bueno, para ese valor, yo voy a querer, digamos, que haya un tiempo, un delta T con el fusible, ¿sí? Vamos a suponer que el fusible está acá, ¿tá? Y yo lo que voy a querer es un delta T que la letra me dice que tiene que ser al menos 200 milisegundos, ¿no? Porque esa consigna es genérica en la letra de este problema, ¿no? Bueno, entonces lo que hace el problema es decir, bueno, ¿cuál es el delta T desde acá hasta acá?
¿sí? Este delta T. ¿Y cuál es el delta T de acá hasta acá? O sea, un delta T1 y un delta T2, digamos. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la curva azul, que no está dibujada en la solución, lo que pasa es que el delta T1 es más chico que 200 milisegundos. ¿Ah? En cambio, en la curva roja, el delta T2, ese que dibujé yo ahí, es mayor a 200 milisegundos. Entonces, si yo quiero respetar la consigna de la selectividad, también ante un corto fase tierra, tendría que elegir la curva roja porque es la que respeta esa consigna. Es decir, pasa por el punto este, tiene este umbral, y para la corriente de cortocircuito en la derivación, para la mayor corriente de cortocircuito en la derivación, me da una diferencia de tiempos respecto del fusible más grande, con el cual tengo que coordinar, que es mayor a los 200 milisegundos. O sea, este delta T2 van a ver en la solución que es mayor a 200 milisegundos. Pero Daniel, una El pregunta. otro es menor. Sí. Sí. ¿No va a pasar siempre eso? Que la extremadamente inversa siempre va a estar por debajo de la media inversa. O sea, no entiendo por qué en algún caso se puede elegir la otra, si siempre va a pasar eso, que siempre va a estar primero la azul en este caso que la otra. ¿O estoy equivocado? Bueno, en realidad es lo que te digo. Digamos, si vos imponés pasar por este punto, por ejemplo, la extremadamente inversa siempre va a ser, en algún momento, va a caer más rápido que la otra. Bueno, digo, tal vez si conocés ya cómo se comportan, ya te vas a dar cuenta que es así sin hacer las cuentas. Me decís vos, bueno, puede ser. Claro, digo que siempre va a pasar, digo, supuestamente siempre va a pasar eso, ¿no? Que si vos... Ahí la diferencia es que conoces el punto ese que está antes. Si no conoces ese punto, ahí no sabes. Que va a caer más rápido, seguro. Que va a caer más rápido, seguro. Claro. El ejercicio era que vieran que en este caso no cumple con los requisitos. Pero sí, sin duda que va a caer más rápido por su fórmula matemática. Claro, a eso me refería, que siempre va a pasar. En realidad este problema, así planteado, es un problema, digamos, de parcial, pero no es un problema muy real, porque en realidad, ¿por qué imponer que sea exactamente un segundo, no? Porque la letra dice a los 300 amperes exactamente un segundo. ¿Ah? Ahora, yo podría decir, bueno, pero en realidad a mí me serviría que una curva que para 300 amperes actúe en no más de un segundo, pero podría ser menos, porque tiene que pasar exactamente acá, digamos. ¿Ah? Con lo cual ya el problema ahí sería otro, digamos. Claro. La letra del problema ahí sería otra. Es decir, en realidad uno lo que tendría que decir es, bueno, que sería otro problema que no es sería decir, bueno, yo agarro y digo, lo impongo al revés, en vez de imponer este punto, digo, no, yo impongo que sea exactamente 200 milisegundos, la diferencia entre la curva y el fusible, y después veo con estas dos curvas a ver si me pasa por arriba de un segundo o por abajo. Claro. Podría haberlo planteado al revés el problema. Capaz que es más natural, hubiera sido más natural de esa manera. Pues no tiene mucho sentido. Es decir, ¿por qué tiene que ser exactamente un segundo? ¿No? Pues si fuera menos, sería mejor. ¿Se entiende lo que digo? Si el problema pudo haber sido distinto planteado. ¿No? Podría haber sido de esa manera. Decir, bueno, yo quiero menos de un segundo a 300 amperes, pero impongo que sea exactamente 200 milisegundos el delta T con respecto al fusible para la mayor corriente de cortocircuito. Aclaro esto porque me acuerdo que cuando planteamos este problema después no nos resultó muy natural. O sea, es un problema que
está claro cómo hay que resolverlo, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista real. O sea, algo más real hubiera sido algo como eso. Así, bueno, yo quiero que actúe menos de un segundo. Entonces impongo un delta T que sea 200 milisegundos con la mayor corriente de cortocircuito a tierra en la derivación, y después veo cuál de las dos curvas hace que pase en menos de un segundo con él. Eso hubiera tenido algún sentido más realista. ¿Sí? Más allá de eso, quería mostrarles un poco la cuenta de cómo se terminó calculando el 1.185 kA, que sería, en definitiva, el cortocircuito en máximo en la derivación. Si ustedes se acuerdan, un dibujito rápido de esto, el punto A, que es el de la derivación, o si ustedes quieren, de la primera derivación. El punto B es el punto más lejano. Entonces, como tiene que ser el cortocircuito máximo, nuevamente aplico el mismo concepto, la resistencia de falla es 0. Entonces hago el cálculo, ¿sí?, para una resistencia de falla 0, y además, como estoy buscando el máximo cortocircuito en la derivación, tengo que asumir los dos transformadores en paralelo. En paralelo. Por eso, si ustedes ven acá, en esta formulita que está acá, aparece, bueno, 3 veces la tensión estrellada dividido, acá está la impedancia directa, bueno, en la impedancia directa aparece el 0,5 porque justamente están paralizados los transformadores, 3 por los 3 kilómetros, porque había 3 kilómetros acá, según la letra, hasta el punto A, por 2 porque, bueno, la directa y la inversa asumimos que es lo mismo, y después en el rubro homopolar, tenemos ZL0, la impedancia homopolar por 3 kilómetros, y después tengo 0,5 porque está paralelizado la impedancia homopolar de los transformadores y la resistencia de puesta a tierra, porque no se olviden que en este problema las resistencias de puesta a tierra eran independientes. Si se acuerdan, pero eran resistencias distintas de puesta a tierra. Por eso la fórmula es esa que está ahí. Si se acuerdan de la clase pasada, esto es un caso que no es el típico. Por eso tenía alguna diferencia en el cálculo. Bueno, de ahí sale este 1.185. Acá en realidad la letra no lo pedía. Digo, si se hubiera pedido un instantáneo para tierra, para el valor de tierra, se podría haber calculado ese instantáneo con el mismo, de la misma manera como se hizo para el instantáneo de fase, en el cual se tomaba un 80%, pues aparece el 0,8 el 80% del largo hasta la primera derivación. Esto es lo que yo les digo que, en definitiva, la diferencia entre 1.298 y 1.185 es, digamos, es como poner un porcentaje un poco mayor, para estar del lado seguro. Si en vez de hacerlo así, uno pone, no sé, un factor de, no sé, un 20% más, o un 15% más, o algo, ese algo va a salir del empirismo, y es un coeficiente de seguridad para estar del lado seguro, porque bueno, porque las cuentas está bárbaro, pero digo, los propios parámetros tienen sus errores, digamos. Igual, digo, la letra no lo pedía, lo aclaro porque lo ven ahí. En definitiva, la letra, por eso dice no acá, no estaba pedido. Lo que pide la letra es simplemente una protección de tierra inversa y nada más. Digo,
Esta parte era simplemente para jugar con dos fórmulas de dos familias de curvas diferentes. ¿Tá? Obviamente, como dice el compañero, sí, la curva extremadamente inversa tiene una caída más rápida que la otra, y de hecho, yo les diría algo más, les diría que acá no está dibujada, pero si ustedes dibujaran acá, la que no está dibujada, yo la dibujé en el pizarrón, que es la que en el contexto de la letra no era solución, tiene digamos, una caída que se parece mucho al ángulo de caída de los fusibles. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, un fusible en la parte de las corrientes grandes, ¿tá? Es una curva del tipo I cuadrado T igual constante. ¿Tá? Por lo tanto, la fórmula respecto de la corriente es inversa, obviamente, a la corriente y al cuadrado de la corriente. ¿Tá? Por lo tanto, si vos dibujás una familia de curvas extremadamente inversa, donde es inversa respecto al cuadrado de la corriente, el ángulo se va a parecer mucho a la de los fusibles. ¿Ah? Digo, eso es, se lo dejo como ejercicio, dibújenlo ahí arriba, una fórmula extremadamente inversa y les va a quedar un ángulo muy parecido al de los propios fusibles. ¿Ah? ¿Se entiende? Digo, esto es un tema gráfico, ¿no? Bueno, bien. ¿Ah? Entonces, ¿qué variantes puede haber en la realidad con estas cosas? Bueno, lo que habíamos dicho, eventualmente que yo considerara una función adicional de reconexión. ¿Ah? En este problema no está planteado, pero alguien podría plantear un ejercicio donde decir, bueno, yo quiero una función de reconexión. ¿Ah? Entonces tendríamos que tener una curva adicional que fuera la llamada curva rápida, que tendría que estar por debajo de la curva de los fusibles. ¿Ah? Y esta curva que está dibujada acá pasaría a ser una curva lenta, es decir, la última de las curvas que utilizaría el reconectador antes de abrirse definitivamente. ¿Ah? Bueno, bien. Vamos entonces a ver ahora la última parte, que específicamente creo que es interesante este problema, porque ahora habla algo de una protección de respaldo en base a la función de sobretensión residual de Newton. ¿Ah? Entonces, les voy a compartir la letra, así lo leemos juntos en este caso. ¿Por qué no me aparece? Acá. ¿Están viendo la letra del problema ahí? Sí, sí. Ah. Bueno, entonces dice, la parte 5 que está ahí dice, elegir el umbral de actuación del relé de tensión residual, ¿sí? Función 59N, de respaldo para la barra de la salida dibujada, suponiendo que dicha salida es la más larga de toda la subestación, ¿tá? Y todas alimentan líneas de iguales características. ¿Tá? Entonces, vamos a repasar qué es esto del respaldo. Si ustedes recuerdan, creo que esto está dibujado.
en el propio esquema de la subestación. Acá. Ah, sí, está dibujado. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí tienen el famoso acople. Y está el relé. ¿Y esto qué son? Estos son 3 transformadores, estoy repasando, ¿no? 3 transformadores de medida de tensión con bobinado de protección, ¿sí? Conectado en delta abierto, ¿sí? Y habíamos visto que al conectarse en delta abierto lo que obtengo justamente es una muestra de la tensión residual, porque el delta abierto lo que hace es sumar las 3 tensiones directamente, está sumando los 3 fasores. Entonces en equilibrio eso da 0, y en desequilibrio me da la tensión residual. Entonces este relé lo que hace es decir, bueno, mido la tensión y a partir de un cierto umbral manda una orden de apertura a los interruptores que se ven ahí. ¿No? Bien. Eso es básicamente lo que hace ese respaldo. Habíamos dicho que se puede usar un respaldo de este tipo, o también yo podría haber utilizado un respaldo en el cual yo pusiera acá, en esta resistencia, un transformador de corriente. Bueno, en este caso lo hago a través de la medida de la tensión residual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que aplicar acá? Bueno, lo que hay que aplicar es lo que habíamos visto en el teórico, que aproximadamente, digamos que lo que está midiendo de la tensión residual, ¿sí? Es 3 veces R por I, o sea, 3 veces la resistencia del neutro por la corriente que está pasando por él. ¿Ah? O sea, la tensión residual va a ser igual aproximadamente a 3 por la resistencia por la corriente de cortocircuito, fase tierra, ¿cuál? Y bueno, tiene que ser la mínima, ¿no? Pues si yo quiero ver el umbral, es decir, el umbral es la mínima tensión residual que aparecería, ¿tá? Porque yo a su vez no quiero que abra con tensiones residuales muy chicas, ¿tá? Bueno, entonces, para ver el umbral yo tendría que ver, bueno, cuál es la corriente de cortocircuito fase tierra mínima que pasaría, ¿sí? por esas resistencias de aterramiento. ¿Tá? Esto es simplemente lo que vimos en el teórico. ¿Tá? Aproximadamente la tensión residual va a ser eso. ¿Tá? Bueno. O lo que es lo mismo, ¿no? Es 3 veces la tensión de neutro, ¿no? Porque R por I es la tensión de neutro, ¿está claro? ¿Sí? Bueno. Vamos ahora sí a compartir, vamos a volver a la solución. Anda por acá. Perdón, me parece que estoy compartiendo el documento equivocado. Disculpen un segundo. Es esta la que tengo que compartir. Ahora sí. ¿Están viendo la solución en la parte que dice cálculo umbral de tensión de relé sobre tensión residual? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces le decía, en definitiva, lo que se aplica es eso, ¿no? El umbral lo vamos a considerar
como 3 veces la resistencia por la corriente mínima. ¿Tá? Alguien podría decir, bueno, y acá, ¿por qué no tomás un umbral también para esto? Podría haber sido. ¿Tá? Podría haber sido, bueno, yo calculo 3 veces R por I, por la corriente mínima, y además le aplico un umbral. Podría haber sido. Podría haber sido. No fue hecho así en este problema, pero podría haber sido. ¿Tá? Tomar un umbral de seguridad respecto a ese valor. ¿Tá? Si lo hubieran hecho, para mí está igualmente bien, digamos. ¿Tá? Lo que es importante es que hay que retener que yo quiero calcular un umbral, es decir, una tensión mínima para la cual, a partir de ahí, ¿sí? el relé va a mandar una orden de apertura al interruptor de la barra. ¿Tá? Lo que no dice acá, y uno podría complicarlo más este problema, es en cuánto tiempo. ¿Tá? Porque los relés de tensión residual también se les puede ajustar una curva de tipo, por ejemplo, inversa. Es decir, que cuando haya una tensión residual más grande, actúe más rápido. ¿Se entiende lo que digo? En este problema no se dice, digamos. ¿Tá? Como que hay una actuación de tiempo definido, digamos, y listo. ¿Sí? Pero uno podría complicarlo un poco más y decir, bueno, pues yo podría tener ahora, en vez de una curva inversa de corriente, tener una curva inversa pero de tensiones residuales. ¿Tá? Eso de hecho se puede programar también en un relé de este tipo. ¿Tá? Bueno, en este caso, este problema no se quiso complicar demasiado y se hizo así. ¿Tá? Pero en realidad podría hacerse de esa manera. ¿No? De alguna manera hay que coordinar las protecciones también, ¿no? ¿Sí? Porque este se supone que es un respaldo de una protección de sobrecorriente de tierra de cualquiera de las salidas. Es decir, esto está pensado para cuando esas protecciones en las salidas no logran abrir. Entonces también se podría pensar algún tipo de coordinación cronométrica con el relé de sobretensión residual de gas. ¿Ah? Bueno, voy a cortar porque se va a cortar y seguimos en el próximo bloque. Dale. Corto. Bueno. Bueno. Tenemos 10, así que faltan un par más. Compartir de vuelta. Me está faltando uno, éramos 10. Bueno, no importa. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, volviendo a la letra dice lo siguiente para esta parte. Estoy un poquito cagando, porque si no, yo no veo. Decía la letra que dice, elegir el umbral de actuación del relé de tensión residual, de respaldo, bla, 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 suponiendo que dicha salida es la más larga de toda la subestación y todas alimentan líneas de iguales características. ¿Tá?
¿Por qué dirá eso? Porque lo que quiere decir es que si hay otras salidas, como todas son el mismo tipo de línea, todas tienen la misma impedancia por kilómetro. Entonces, si esta es la más larga, si yo calculo el cortocircuito en la punta de esa línea más larga, va a ser el caso de la corriente de cortocircuito fase tierra más chica. ¿Tá? Es una sutileza, pero está bien, porque ¿por qué tiene que ser la corriente de cortocircuito de esta salida la más chica? Podría haber otra más larga, en la cual fuera aún más chica. Porque, dado que esta protección es de barra, en realidad estamos hablando de corrientes de cortocircuito que van por los neutros de los transformadores, pero pueden estar localizadas en cualquier salida. ¿Tá? Así que la letra, de alguna manera, se cuida de aclarar eso para que quede bien definido el problema. Esta es la más larga. Entonces, en esta salida, calcularlo en el extremo va a producir la corriente de cortocircuito más chica, digamos. ¿Tá? Bueno, dicho esto, lo que se hace es justamente eso, ¿sí? Calcular los cortocircuitos al final de la línea, ¿sí? Al final de la línea, y obviamente cuando estamos calculando al final el cortocircuito más chico, siempre es al final de una línea y incluyendo la vieja y querida resistencia de falla, ¿tá? Que hemos dado en utilizar los 40 ohmios en todos los ejercicios. ¿Tá? Bueno, ahora sí comparto la solución, así hablamos sobre eso, encima de eso. ¿Tá? Esto bueno, este era el esquema de la barra, ¿sí? Y ahora vamos de estás compartiendo la vuelta. solución, Daniel. Ah, sí, me acabo de dar cuenta. Por eso, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Está bien. Vamos a compartirla de nuevo vamos a compartir de vuelta el esquema para recordar de qué estamos hablando. ¿Tá? Si la salida dibujada, esta se dice que es la más larga. ¿Tá? Por lo tanto, calcular en B es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y además tenemos que incorporar los 40 ohmios de la resistencia de falla. ¿Tá? Bueno, ahora sí, vuelvo a la solución. ¿Ah? Entonces, capaz que conviene hacer el dibujo acá en el pizarrón. Medio rapidito. Una resistencia. La otra. El acople. Y por acá teníamos esta salida que por allá lejos, en el punto B, el punto andaba por acá, en el punto B tenía su punto más lejano. ¿Tá? Bueno, entonces, este problema, ¿tá?, tiene una sutileza. ¿Tá? Porque ¿qué pasa? Después vemos cómo se calcula. Pero la sutileza de este problema es que en realidad, tal como están hechos los neutros, aterrados con resistencias separadas, nosotros ya habíamos visto que eso produce valores diferentes, ¿tá?, valores diferentes de los cortocircuitos fase tierra.
¿Sí? ¿Se acuerdan que le habíamos visto? Que en el caso de un cortocircuito muy cercano a la salida y con una resistencia de falla, digamos, nula, da algo parecido al doble la corriente de cortocircuito fase tierra cuando están acoplados los dos transformadores. ¿Tá? Entonces, la sutileza de este problema es decir, bueno, en realidad está bien, yo tengo que considerar qué es lo que pasa en este problema cuando tengo los dos casos. ¿Tá? Es decir, por un lado, el cortocircuito me lo planteo acá, sí. Pero voy a considerar los dos casos, ¿tá? Cuando están acoplados y cuando están desacoplados. ¿Tá? Porque el problema produce resultados distintos. ¿Sí? Y la razón de eso es que en realidad, no se olviden que en este problema yo lo que tengo son dos relés que están censando las dos barras. ¿Tá? Por lo tanto, yo tengo que definir el umbral para cada uno de ellos. ¿Tá? Ahora, conceptualmente piensen que cuando están desacoplados, la corriente de cortocircuito a tierra va a ser así, ¿verdad? ¿Sí? Si hay un corto acá, esto está desacoplado, la corriente va a ser esto. ¿Tá? Pero cuando están acoplados, la corriente de cortocircuito a tierra, de alguna manera extraña, se va a dividir por la tierra y en algún momento va a aparecer dividida en dos, volviendo por las dos resistencias. ¿Tá? Entonces, fíjense que si yo tengo un caso en el cual están desacoplados, el valor va a ser más chico. Si están acoplados, el valor va a ser más grande, pero se va a dividir entre dos. Entonces, ¿cuál es el peor caso? A priori no lo sé. Entonces tengo que ver los dos casos. ¿Tá? Entonces, el caso 1 es el caso más simple, es esto abierto. ¿Tá? Esto está abierto, por lo tanto la corriente va solo al neutro que corresponde, no se entera. Justamente habíamos dicho que la ventaja era que tenemos dos resistencias separadas. Lo que pasa con un corto fase de tierra en esta barra, no se entera, porque su neutro no se desequilibra. ¿Tá? Entonces, caso 1, está abierto, y bueno, el cálculo es muy simple, habíamos dicho, 3 veces la tensión de neutro a tierra, de neutro respecto a tierra, que es lo mismo que decir 3 veces R por I, donde I es esta corriente, ¿no? ¿Ah? Y es la corriente fase tierra en el punto B mínimo, ¿tá? Que está calculado un poco más arriba. ¿Sí? ¿Tá? ¿Cómo se calcula la corriente fase tierra en el punto B mínima? Es lo que repasamos ahora. 3 veces la tensión estrellada, la impedancia directa es la impedancia del transformador directa, ¿tá? De un transformador, porque estoy asumiendo que está desacoplado. Después, la impedancia de la línea directa es 3 más 1, porque esto era 3 kilómetros, y esto era 1 kilómetro según la letra. ¿Sí? Multiplicado por 2 porque la inversa es igual a la directa. Y después, en el rubro homopolar, tengo la impedancia homopolar de 4 kilómetros de línea, más la impedancia del transformador, de un transformador, más 3 por lo que sea que haga pasar la corriente residual por la Tierra. Es la resistencia esta más los 40 ohmios de la resistencia de falla que siempre tomamos. ¿Tá? Y eso da 167 kilómetros. Punto 167 amperes. ¿Tá? Vamos a decirlo así. ¿Tá? Entonces, este valor
¿sí? Es este que se toma acá y da casi justo 4. Aparentemente da 4 kilovoltios. Caso del acople abierto. Entonces, yo podría tomar ese umbral para la protección residual. Si a partir de los 4 kilovoltios ya mandaría una orden de apertura, ¿sí? ¿A cuál? A este, ¿no? ¿Sí? Este actúa sobre este. Ahora, ¿ese es el peor caso? Bueno, todavía no lo sabemos. Nosotros sabemos cuando está desacoplado, con un umbral de 4 kilovoltios está bien. Ahora, en el contexto de que yo estoy pensando ajustes fijos, ¿no? Otra vez lo mismo, estoy pensando ajustes fijos. ¿Este será el peor caso? Bueno, no lo sé, tengo que ver el otro caso, es decir, ¿qué pasa cuando están acoplados? Bueno, acá el cálculo se complica un poco más, igual lo vamos a repasar, ¿no? Se complica un poco más, pero me adelanto a decir que tiene que dar un poco más, y lógicamente dar un poco más, da .181 kiloamperes, o sea, pasa de 170 a 181. Alguien me puede decir, pero qué poco que aumentó, y hay una explicación para eso. Y la explicación es que si yo le estoy metiendo la resistencia de falla, la paralelización ya no empieza a importar tanto. Y a eso súmenle que estoy al final de una línea, ¿no? Es decir, la diferencia se empieza como a licuar entre un caso y el otro. Si yo lo calculo al principio de la salida y considerando una resistencia de falla nula, ya habíamos visto que da algo como el doble en un caso respecto al otro. Pero bueno, al irme alejando y sobre todo al incorporar una resistencia de falla de 40 ohmios, que es algo dominante, por así decirlo, bueno, obviamente la diferencia se va licuando cada vez más. Digamos. Y si la línea fuera más larga aún, más se licúa. Al final lo que empieza a pasar es que, bueno, ya prácticamente no hay diferencia, ¿no? Pero bueno, conceptualmente hay que estudiar los dos casos. Entonces, 181 amperes sería la corriente de cortocircuito fase tierra con los acoples cerrados. ¿Es esa la corriente que tengo que tomar? No, ojo, porque esa corriente, está bárbara, esa es la corriente fase tierra, pero en realidad la corriente fase tierra se divide en dos. Se divide en dos. ¿Tá? Por eso, acá, la cuenta que se hace es 3 veces R por 0,5 por el resultado de esto. Ahora vemos esta fórmula bien cómo se calcula. ¿Tá? Pero quiero que entiendan que este 0,5 que aparece acá es porque en realidad, en ese caso, la corriente se divide en dos. No es la corriente de cortocircuito fase tierra que estaría viendo, digamos, este relé, sino que es la corriente dividida en dos. ¿Por qué? Bueno, porque si asumo que estas impedancias son exactamente iguales y estas resistencias son exactamente iguales, pues la corriente se divide en dos. Y no hay vuelta con eso. Entonces, si hemos de creer en esta fórmula que está acá, que ahora la vamos a ver, ¿sí? La cuenta esta ahora me da un umbral de 2.17 kilovoltios. Es decir, en este caso, curiosamente, digamos, si bien la corriente de cortocircuito global, es decir, la que vería este relé de esta salida, es mayor, en realidad, debido a que en este problema raro, donde tenemos esta situación así, yo tengo acá una corriente que se divide en dos y por lo tanto la tensión de cada uno de los neutros obedece a esa regla, ¿sí? Es R por I, por lo tanto la tensión residual es esa fórmula que está ahí. Eso es, si quieren, una pisada que tiene este problema, que, insisto, no es un caso real.
pero hay que estudiar los dos casos. Dicho eso, me gustaría que viéramos este cálculo que está acá, porque creo que es interesante repasarlo. ¿No? Así que vamos a ir de a poquito, y si no entienden algo me preguntan. ¿No? Vamos a desmenuzar ese cálculo porque hay varios factores que están ahí. ¿No? Caso de acople cerrado. ¿No? Entonces tengo arriba 3 veces la tensión estrellada, ¿sí? Como está el acople cerrado, los transformadores están en paralelo, por lo tanto, acá en el rubro impedancia directa va a aparecer este 0,5, o sea, es la mitad, ¿sí?, de la impedancia directa del transformador, porque están en paralelo. Aparece la impedancia de la línea, por lo tanto aparece ZLD por 3 kilómetros más 1 kilómetro. Esto ya estaba, digamos. ¿Sí? El 2, ¿sí?, es porque es la impedancia, asumimos que la impedancia directa y la inversa es igual. Y en el rubro homopolar es donde la matan, ¿no? Porque es la parte que hay que ir con más cuidado para ver si se puede entender. ¿No? Entonces, voy a desmenuzar la parte de la impedancia homopolar de todo esto. Empiezo con la más fácil. ¿No? Tengo la impedancia homopolar de la línea, ¿sí?, hasta el final de esa línea, que es 3 más 1, 4 kilómetros. ¿Tá? Y después viene esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Como esto está paralelizado y las resistencias son distintas, son independientes, ¿tá?, lo que tengo es que el camino, digamos, de la impedancia de cada transformador más su propia resistencia, ¿sí?, al estar paralelo uno con el otro, aparece este 0,5. ¿Tá? Y después, la resistencia de falla, ¿sí?, que la resistencia de falla no está dividida, digamos, ¿sí?, aparece simplemente multiplicada por 3. ¿Tá? Piénsenlo, hagan los esquemitas que quieran y después me dicen si se convencen o no. ¿Tá? Bueno. Entonces, si me creen que eso da esto, ¿sí? Bueno, en definitiva, este problema tiene, dado un umbral fijo, su peor caso, este valor de tensión, porque es más chico que el otro, ¿no? En un caso medio 4 kilovoltios y en el otro 2,17. ¿Ah? Nuevamente, lo mismo, yo acá podría decir, bueno, pero yo podría cambiar los umbrales si están acoplados o no lo están, ¿sí? Eso, bueno, me podría dar alguna ventaja, porque de repente, ¿para qué tener un umbral tan bajo? Porque a su vez tener un umbral muy bajo empieza a ser, digamos, entre comillas, peligroso, porque los transformadores, capaz que no se escuchó esto último, veo que dice conexión inestable. No, sí, sí, creo que ¿Escuchan? se escuchó. Yo creo que se escuchó, se entendió por lo menos. No, porque vi que me apareció, decía que piensen que los transformadores estos de tensión, ¿tá?, están conectados en delta abierto. ¿Tá? Entonces están sumando las tensiones, pero de alguna manera también se están sumando los errores. ¿Tá? Entonces, de vuelta a lo mismo, el mismo argumento que manejamos para los transformadores de corriente se puede aplicar para los transformadores de tensión. ¿Tá? Es decir, podría pasar de que en una red totalmente equilibrada, porque no hay ningún cortocircuito a tierra ni nada por el estilo, y por lo tanto las tensiones están perfectamente equilibradas, pero de repente la suma
que ve el relé que está acá de sobretensión residual, de repente no es cero. ¿Por qué? Y bueno, porque los transformadores de corriente, perdón, en este caso de tensión, tienen errores, y lo que ve el relé es la suma de los 3 errores de los transformadores de tensión. Por lo tanto, digamos que parece lógico que de alguna manera yo tendría que tener un umbral que fuera razonablemente por encima de ese error. Entonces, en este caso, digamos, yo si pudiera elegir un umbral, ¿sí?, que estuviera lo más encima posible de ese umbral de error, bueno, pues mejor. Ahora, dado que, insisto, en estos problemas estábamos asumiendo un seteo fijo, y bueno, tengo que pensar cuál es el peor caso. El peor caso, en este caso, era cuando los transformadores estaban acoplados. Insisto, este no es un problema real, entre comillas, porque en la red física de distribución de UTE, y creo que en todos lados, no se usa esta solución. No se usa. Pero bueno, sirve para poner un problema y pensar un poco. Bueno, y finalmente tiene una pregunta, acá el problema, que dice, a ver qué dice. Dice, la pregunta, perdón, les voy a compartir porque es mejor que lo lean ustedes también. Volví a la letra, no sé si la ven ahí. Ahora sí, ahora sí. Volví a la letra. Ustedes ven acá, pero esa es la primera parte. Dice, ¿qué ventaja conceptual, ¿no? ¿Qué ventaja conceptual se tendría si previamente a la orden de apertura del interruptor de la barra, ¿sí?, o sea, estamos en el contexto de este problema, si hallamos este umbral, no sé qué, para los dos relés de sobretensión de neutro. Sí. ¿Qué ventaja tendría si previamente a la orden de apertura del interruptor de barra, ¿sí?, se envía una orden de apertura al interruptor de acople, en caso que esté cerrado? Dice, suponiendo que se coordinan adecuadamente y también con el relé del interruptor de cada salida. ¿Qué ventaja tendría primero, en definitiva, mandar una orden de apertura al interruptor de acople? Y bueno, ¿qué ventaja tendría? Bueno, la ventaja que tiene esto es que justamente, si están acoplados y yo primero abro acá, ¿sí?, lo que va a pasar, dado que son dos transformadores que tienen resistencias independientes, al separar esto, ¿sí?, en realidad lo que va a pasar es que solo uno de los relés de sobretensión de residual de neutro va a mandar la orden de apertura. Porque en el momento que yo abro acá, en el preciso momento que yo abro acá, la corriente de falla tierra, que antes se dividía en dos acá, va a pasar automáticamente a pasar por acá. ¿Se entiende? Entonces, esa apertura lo que me hace es independizar los problemas. Entonces, podría, digamos, salvar esta parte al menos esta parte de la estación, y no sacarla de servicio. Porque si yo no hago eso, de hecho, lo que va a pasar es que los dos
relés de sobretensión van a mandar a abrir a sus respectivos interruptores. Son iguales, los ajusté al mismo umbral. Además dije, bueno, es el umbral mínimo. Perdón, vi otra vez el cartelito, ¿se escuchó hasta ahora? Sí, creo que sí. ¿Hola? Sí, se escuchó, sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que les decía, que esa orden de apertura lo que me permite es independizar el problema y al menos, dado que es un respaldo, ¿no? Y al menos solo sacar la parte de la barra que tiene la salida que tiene el problema. Obviamente acá seguramente las hay otras salidas. Hay otras salidas. Entonces, con este tipo de protección, que es una protección de sobretensión residual, yo no puedo saber en qué salida está el problema. Ojalá pudiera, pero no puedo. Pero si yo primero hablo del acople, al menos puedo salvar la parte de la barra que no está asociada al problema. Bueno, esa es la ventaja. Esa es la ventaja en este caso. Puedo salvar al menos una mitad de barra. Es decir, esta barra, en el momento que yo abra acá, la corriente de cortocircuito fase tierra ya no se dividiría en dos, sino que directamente va por acá, ¿sí? Y en definitiva, digamos, el relé que va a mandar la orden de apertura sería solo este. Obviamente, hay algo que no está dicho en este problema, que es que tiene que haber una coordinación cronométrica, para que pase justamente lo que acabo de decir, es decir, que este otro relé registre una arranque, ahí no se te escuchó en el nada, Daniel. cual él tiene un umbral, no importa, repito. Decía que no está dicho en este problema, ¿sí? No está dicho en este problema, pero para que esto funcione bien, tiene que haber una cierta coordinación cronométrica. No lo dice este problema, no lo cubre, pero en la vida real, para que esto funcione, tiene que haber una coordinación cronométrica para que pasen las cosas en el siguiente orden. Yo abro acá, ¿sí? Antes de abrir acá, estos dos, en este caso superior al umbral que ellos tienen, pero ellos esperan un cierto tiempo para darle tiempo, valga la redundancia, a este acople a abrir, y justamente como esperan ese cierto tiempo, antes de mandar la orden, lo que va a pasar es que este va a abrir, y ahí ya el problema cambia, porque ya ahora este no va a medir tensión residual. Entonces, el tiempo ese que esperó tiene que ser suficiente como para que justamente se reconfigure el sistema de potencia y este ya pase a no medir tensión residual. Este sí, porque justamente el problema está en una salida de esta barra, y bueno, llegado un cierto momento, ahí él abre y digamos que saca esta barra y esta quedaría todavía energizada. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Hay algo que no está explicado en esta parte del problema, que es que habría que hacer un estudio de coordinación cronométrica para que pase eso. Es decir, esto no puede ser una actuación instantánea, sino que tiene que estar coordinado en el tiempo para que primero el acople abra, después todo el sistema se reconfigura, ¿sí? Y en el tiempo que tiene que tomar la decisión, bueno, esto ya está reconfigurado y este ya no va a medir tensión residual, porque en el momento que esto se abre, bueno, está. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y en ese caso, los Bueno. dos tendrían que actuar sobre el acople, ¿verdad? O sea, tanto el de la izquierda como el de la derecha tendrían que actuar Claro. sobre esa acople. Exactamente. Tanto este relé como este, primero, los dos, primero tendrían que tener una lógica que lo que primero tendrían que hacer es actuar sobre la acople. ¿Tá? Esto en realidad está aplicado en un problema de un respaldo de sobretensión. Ese concepto también se aplica, no es este problema, pero también se aplica a los respaldos de sobrecorriente. ¿Tá? Es decir, si ustedes se acuerdan no sé, en la primera clase, cuando vimos el unifilar, ¿tá? Eran 3 transformadores que tenían acoples, ¿tá? Y los acoples son interruptores. ¿Tá? Ahora, la pregunta es, ¿por qué quiero interruptores? ¿Ah? ¿Por qué quiero interruptores en los acoples? ¿Por qué no pueden ser seccionadores bajo carga? ¿Por qué necesito que tengan que abrir cortocircuitos los acoples? Justamente porque se utilizan funcionalidades que hacen exactamente eso. ¿Ah? En un momento dado hay una lógica que lo que hace es primero mandar a abrir el acople, ¿sí? Obviamente, cuando abre el acople está pasando por él una corriente de cortocircuito, ¿sí? Sea de la magnitud que sea fase tierra, sea trifásica, sea lo que sea, pero está pasando una corriente de cortocircuito, por lo tanto tiene que ser un interruptor. ¿Ah? Y después que yo abro el acople, el problema se reconfigura solo, ya es otro problema de cortocircuito, es otro cálculo. ¿Ah? Es otro cálculo. Y en particular, ¿sí? Además de ser otro cálculo, la corriente empieza a pasar por algunos lados sí y en otros no. ¿Ah? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ese recurso es muy utilizado como respaldo, siempre es un respaldo eso. ¿Sí? Como respaldo, primero hablo de los acoples y después, después que hablo del acople, el problema de potencia se reconfigura, espero y ahí sí tomo la decisión. ¿Ah? Bueno, pero cuando tomo la decisión, por un lado va a pasar corriente de cortocircuito, pero por las otras barras no, digamos. Entonces se salvan las otras barras. Porque es lo mismo, se salvan los otros transformadores de salida de servicio. ¿Ah? Entonces es una manera de, bueno, de limitar el daño, digamos. ¿Sí? Siempre como respaldo, ¿no? Eso es obviamente una solución clásica cuando hay más de un transformador, digamos. Pero eso explica por qué son interruptores, por qué no son seccionadores bajo carga. Porque en realidad si yo quiero operar transformadores en paralelo, si yo los quiero paralelizar, podría hacerlo idealmente con un seccionador bajo carga. Si en el momento que yo estoy operando estoy manejando cargas, podría ser un seccionado bajo carga. Pero bueno, son interruptores porque además lo utilizo como una función adicional de protección de respaldo, primero mandar una orden de disparo para desacoplarlos y transformarlo en otro problema distinto. Pero sí, obviamente, a la pregunta, sí, efectivamente, cada uno de los relés lo primero que tienen que hacer es mandarle a cualquiera de los dos relés, digamos, sería primero mandarle una orden a de apertura. ¿Ah? Bueno. Lo que pasa es que si también, si entonces, no, perdón, una pregunta. Si no abrís el acople, sí, puedes tener otro problema, ¿no? Porque si abrís solo el interruptor de uno de los transformadores y no abrís el acople, puedes tener otro problema. Porque estaría un trafo alimentando todo. bueno, está bien. Se supone que si todo anduviera bien, los dos relés deberían a la vez abrir los dos Claro, interruptores. Está Podría bien. pasar que uno fallara, lo cual es cierto lo que decís. Si uno de ellos falla, quedaría fuera.
pero es cierto lo que vos decís, si usa el relé, puede fallar el propio interruptor de que se engripa y no, se tranca Claro. y no abre. Sí, en ese caso te va a quedar sí, lo que vos decís, exactamente. ¿Ah? Bueno, se va terminando el tiempo y bueno, mi idea era terminar con este ejercicio y ya ahora, a partir de la clase que viene, seguirían con Tomás, ¿sí? Van a ver algunos temas específicos de diseño de estaciones, más vinculado a lo físico, van a ver temas de trabajo con tensión, las 5 reglas de oro, ¿tá? Y más o menos irían en esos temas. Respecto a los temas que tienen que ver con protecciones, yo lo que les recomiendo es que miren las soluciones de los problemas. Digamos, de este problema, que es del 2015 en adelante, hasta el último que está publicado. Mírenlo porque las soluciones están, y me parece que con las soluciones, como están, creo yo, bastante bien explicadas, de alguna manera aprenden mirando la solución de los problemas. ¿Tá? Y bueno, cualquier cosa me consultan. Obviamente va a haber otra clase de consulta parcial, y antes que me pregunten, todavía no corregimos el primero. No lo estamos corrigiendo, pero no lo hemos terminado de corregir. ¿Ah? Bueno, se está terminando justo el tiempo, así que me parece que me va a dar justo para saludarlos y bueno, nos vemos más adelante. Dale, muchas gracias. Bueno, nos vemos, chao. Bueno. Hasta luego. Chau, nos vemos.